en el centro. Bien, eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, ¿qué particularidad tiene la primera? Fíjense los datos. ¿Están todos a la misma distancia? Están todos a la misma distancia, eso se suele decir que están equidistantes, ¿sí? Los datos están todos a la misma distancia, ¿sí? Con lo cual la media va a ser el dato central, ¿sí? Por ejemplo, si mis datos fueran todos estos, ¿sí? Y acá no hubiera más datos, la media estaría por acá. Pero sí, están todos a la misma distancia. Y fíjense, por ejemplo, en el segundo caso, las mediciones en el segundo caso, ¿qué tienen de particularidad? Si yo me paro en el centro, ¿sí? En esta segunda medición, eh, fíjense, hay algo que se llama simetría también, que las mediciones son simétricas, ¿sí? O sea que si yo desde el centro hacia la izquierda, tengo la misma distribución que desde el centro hacia la derecha, ¿sí? Pasa lo mismo acá abajo. Si me paro en el centro, y pasa lo mismo en la primera medición. Si me paro en el centro, tengo la misma distribución hacia la izquierda y tengo exactamente la misma distribución hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poco lo que me dice el apunte sobre estas mediciones. Ahora que nosotros observamos, sacamos algunas ideas, vamos a ver qué nos dice el apunte. Dice, el reporte de una medida de centro da solo información parcial sobre un conjunto de distribución de datos. ¿Sí? Cuando se refiere a una medida de centro, va a ser calcular la media, la mediana, ¿sí? O la moda. Diferentes muestras o poblaciones pueden tener medias idénticas de centro, como estas tres, ¿sí? Y aún diferir entre sí en otras maneras importantes. Fíjense que las tres son distintas, las tres poblaciones, pero la media de las tres es la misma. La figura 1.17, esta figura, muestra gráfica de puntos de tres muestras con la misma media y mediana, aunque el grado de dispersión en torno al centro es diferente para las tres muestras. La primera tiene la cantidad más grande de variabilidad, la tercera tiene la cantidad más pequeña y la segunda es intermedia con respecto a las otras dos. Cuando habla de variabilidad es la dispersión que hay en la muestra. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cuando yo tengo diferentes muestras, ¿sí? Cómo calcular, ¿sí? Lo que se suele llamar el error o la dispersión, ¿sí? ¿Cuál es la dispersión para cada muestra? Entonces, fíjense, algo importante acá, no me quiero saltar cosas, dice, la medida más simple de variabilidad en una muestra es el rango. ¿Qué es el rango? El rango va a ser, en esta muestra, por ejemplo, fíjense que esto va de 30 hasta 70, ¿sí? No sé qué estoy midiendo porque acá no me dice si son personas, si son, no sé, kilogramos o qué estoy midiendo, pero me da un dato numérico. Entonces va de 30 hasta 70. El rango va a ser el número más grande de la muestra, ¿sí? El dato más grande, menos el dato más chico. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el rango de la primera muestra? Entre 30 a 70. O sea, el rango va a ser 40, de 40, ¿sí? Y fíjense que en la última muestra no se puede ver exactamente acá el número, Pero pero más o menos entre un rango de 20, más o menos.
Exactamente, aproximadamente de 40 a 60, un rango menor, ¿sí? Por eso decimos que la dispersión es menor. Entonces, volvemos acá, ¿sí? Y me dice que la medida más simple es el rango. ¿Cuál es la diferencia entre los valores muestrales más grandes, ¿sí? Y el más pequeño? Fíjense, el valor del rango en la muestra 1 es mucho más grande que el de la muestra 3, ¿sí? Dijimos que va entre 30 y 70 y el otro entre 40 y 60. Lo que refleja más variabilidad en la primera muestra que en la tercera. Un defecto del rango, no obstante, es que depende de solo las dos observaciones extremas, ¿sí? Entonces yo estoy mirando dos observaciones y todo lo que pasa entre medio, ¿sí? No estoy haciendo foco en lo que pasa en todas las observaciones del medio, ¿sí? Entonces, fíjense que las muestras, por ejemplo, 1 y 2, ¿sí? Tienen rangos idénticos, pero fíjense que las dos muestras son muy distintas, ¿sí? O sea que el rango, en ese caso, yo puedo decir, ¿tiene el mismo rango? Sí, pero todavía no me da información suficiente. Entonces, las muestras 1 y 2 tienen rangos idénticos, aunque cuando se toman en cuenta las observaciones entre los dos extremos, existe mucha menos variabilidad o dispersión en la segunda que en la primera. Bien. Luego, fíjense lo siguiente. Las medidas principales de variabilidad implican las desviaciones de la media, ¿sí? Y fíjense lo que aparece acá. x1 menos x medio, x2 menos x medio, xn menos x medio. ¿Qué estoy haciendo en esta cuenta? ¿Qué es lo que resto? X medio. Claro, el x medio, o sea, yo calculo un valor medio, pero ¿qué estoy restando acá? ¿Qué sería el x1? El primer valor. Exactamente. O sea, fíjense que estoy viendo, si hago x1 menos x medio, x2 menos x medio, estoy viendo la distancia, ¿sí?, de cada dato al valor del medio. ¿Sí? Si vuelvo a la figura, sería la distancia, si acá, por ejemplo, en este caso, este es el valor el valor medio, ¿sí? Si este es x1, ¿sí?, la distancia entre x1 y x medio, fíjense que va de 30 a 50. ¿Qué distancia hay? 20. ¿Sí? Entre x2 y x medio, ¿qué distancia hay? Bueno, si esto es 35, supongamos, de 35 a 50 hay 15, de x3 a x, bueno, y así, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo acá, vamos acá, se llama, esta medida se llama desviaciones de la media, justamente, digamos. O sea que lo que estoy viendo es en cuánto se desvía, por ahora, cada dato con respecto a la media. Restar, ¿sí?, la media menos el dato, me da esa distancia. O sea, me da esa desviación. Hasta acá estamos siguiendo todos, ¿no? Cualquier cosa me preparan, digamos, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces, es decir, las desviaciones de la media se obtienen restando x medio de cada una de las n observaciones muestrales. ¿Sí? Una desviación será positiva si la observación es más grande que la media, ¿sí?, y negativa si la observación es más pequeña que la media. Si todas las desviaciones son pequeñas en magnitud, entonces
todas las XY se aproximan a la media y hay poca variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, cuando tengo los datos más cercanos, por ejemplo, en la tercera, en tercer ejemplo, en la tercera medición del ejemplo de 1, 2 y 3, voy a tener menos variabilidad, porque todos los datos están más cercanos a la media. Entonces, fíjense que una medida de variabilidad, primero dijimos era el rango, pero eso solamente me permite ver los extremos. Entonces quiero ver qué pasa en el medio, quiero ver qué pasa con cada dato. Entonces empiezo a restar empiezo a ver la distancia entre la media y cada dato, ¿sí? Entonces, una forma simple, ahora yo voy a querer combinar estas desviaciones, ¿sí? Y una forma simple de combinar estas desviaciones en una sola cantidad es promediarla, ¿sí? Desafortunadamente me dice esto es una mala idea. ¿Por qué? Bueno, porque siempre la suma de las desviaciones, ¿sí? Si yo sumo todas las desviaciones, siempre me van a dar 0, ¿sí? Esto siempre me van a dar 0. Este es uno de los ejercicios que va a haber en el práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá esta es una demostración de por qué me da 0, ¿sí? La suma de todas las desviaciones. Vamos a ver ahora qué significa primero esta cuenta de acá, para ir viendo los símbolos. Fíjense, dijimos que la desviación era restar x1 menos x medio, ¿sí? x2 menos x medio, x3 menos x medio, ¿sí? Eso es la desviación de cada medición con respecto al x medio, ¿sí? Ahora, para hacer la suma de desviaciones, fíjense, voy a utilizar esta notación que aparece acá, que vamos a explicarla ahora. Fíjense que tengo esta letra de acá, es una letra griega que se llama sigma, pero que en matemáticas siempre simboliza la suma, ¿sí? Esta letra simboliza la suma. Entonces, lo que voy a hacer esto es la suma desde i que va desde 1 hasta n, ¿sí? Acá me indica el inicio de los valores de i, y acá me indica el final en n, arriba me indica el final de los valores de i, de xy menos x medio, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que voy a tener, si yo desarrollo esto, voy a tener x1 menos x medio, más. ¿Por qué más? Porque este operador es una suma, ¿sí? Si yo desarrollo esto, ¿sí? Me va a quedar x1 menos x medio, más x2 menos x medio, más x3 menos x medio. Pregunta, ¿qué pasaría si n fuera 4, por ejemplo? ¿Cómo me quedaría desarrollado esto? Les pregunto a ustedes. x1 menos x medio, x2 menos x medio, así hasta x4 menos x medio. Exactamente, x1 menos x medio, más x2 menos x medio, más x3. ¿De dónde aparece el más? De esta letra que significa sumatoria, ¿sí? No es que le estoy agregando un más porque sí, sino que esta letra significa sumatoria, por eso le pongo el más. Hago x1 menos x medio, más x2 menos x medio, más x3 menos x medio. Bueno, y si es hasta x4, x4 menos x medio. Bien, lo que vamos a hacer ahora, antes de seguir, ¿sí? Vamos a comprobar esto. Esta actividad yo no la había pensado,
¿sí? No, cuando diagramé la clase no estaba en la idea de hacer esta actividad, pero yo ahora les voy a dar 4 datos, ¿sí? Les voy a pedir que calculen la media, ¿sí? Titi. Y que después calculen x1 menos x medio, x2 menos x medio, x3 menos x medio, y que después sumen todos esos datos. Entonces, a ver, se los paso por acá. Titi. Se los voy a separar por punto y coma, y se los paso por acá por el chat directamente. 2,3, 4,1. Creo que no te escuchas, pa. Titi. Ahí se los paso. No, para. No lo presiones, pa. Es que te quiere preguntar algo, Carlos. Sí, Carlos. ¿No? Sí. No, que ahí la fórmula dice, bueno, dice que todo eso es igual a 0. Sí. ¿Va a ser siempre igual a 0 cuando la dispersión sea simétrica o siempre es igual a 0? Siempre va a ser igual a 0. Y de hecho, acá yo les paso estos 4 datos para que ustedes calculen ahora la media. ¿Sí? Sí. Para que calculen la media, calculemos la dispersión de cada dato, lo sumemos y veamos que si me da 0. Bueno. Entonces ahora yo les voy a pedir a ustedes que calculen la media. Lo pueden hacer directamente con el programa que habíamos hecho o con calculadora. ¿Pudieron calcular la media? ¿Puede ser que es 2? ¿2? No. Creo que es 10.9. ¿Cómo nos dio a todos distinto? A ver, Es 16. Tampoco. No, mentira, no tengo ni idea cómo calcular esta cosa. Bueno, la media, ¿se acuerdan cómo la calculamos de las clases pasadas? Sí. Yo les pasé los datos acá, 2,3, 4,1, 3,2, 5,2. ¿Qué hacíamos para calcular? 3,7. ¿Qué hacíamos para calcular la media? No sé lo que explicó hasta ahora. Yo recién puedo conectar el internet, pero más o menos por lo que explicó en la otra clase era sumar todos los números y dividirlos por la cantidad de números. Exactamente. Sumamos todos los números y los dividimos por la cantidad de datos. 2,3 más 4,1 más 3,2 más 5,2 y lo dividimos por 4. Habíamos hecho el programa también, debería dar bien también, el programa que hicimos en la clase pasada. Pero pueden usar el programa o ponerlo en la calculadora y hacer la cuenta. ¿Les dio 3,7? Sí. ¿Sí? Sí. Chingón. Dividido 1, 2, 3, 4. Sí. 3,7 ahí está, sí. Bien. Una Entonces pregunta. ahora... ¿Alguien grabó la clase? No. ¿Cómo? Yo la estoy grabando. Ay, genial. Ok, gracias. Bueno, entonces, una vez que tenemos la media, que es 3,7, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a hacer la cuenta de hacer xy menos x medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x1, ¿quién sería?
2,3. Y X medio 3,7. Ah, Entonces vamos a hacer 2,3 menos 3,7 y lo guardamos. Más 4,1 menos 3,7 lo guardamos. 3,2 menos 3,7 y lo guardamos. 5,2 menos 3,7 y luego sumamos todas esas cuentas. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular la media, llevarlo a un caso práctico con 4 datos y luego la desviación de cada dato. Sí, me dio 0 a mi Titi. Bien. Bueno, yo ahora estoy haciendo la cuenta para ver cuánto me da cada una de las dispersiones. Fíjense que la primer dispersión me da menos 1,4, la segunda 0,4, así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo 2,3 menos 3,7. Y eso me da menos 1,4. ¿Sí? Después estoy haciendo 4,1 menos 3,7. Eso me da 0,4. Después, ¿qué más voy a hacer? A ver qué sigue después. 3,2. 2 menos 3. 3,2 menos 3,7. Menos 0,5. Menos 0,5. Menos 0,5. Y el último da 1,5. Y el último dato, 1,5 la diferencia. Sí, 5,2. Sí, 5,2 menos 3,7. Bien. Bueno, yo tiré 3 datos cualquiera, o sea, los acabo de inventar, y fíjense que si hago la sumatoria de las dispersiones, me da 0. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, ¿qué podría decir? Que la dispersión es 0, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que este método no está funcionando, ¿sí? Para tener algún número de la dispersión. Y acá abajo, así como nosotros nos dio 0 con estos datos, ¿sí? Lo que nos dice es que esto siempre da 0. ¿Sí? Cualquiera sean los XY, ¿sí? Esto siempre da 0. Y de hecho, acá hay una demostración matemática, que es lo que está en la guía. Yo en la guía les digo que hagan esta demostración, ¿sí? Donde me demuestra que esto siempre va a dar 0. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver un poco ahora esta demostración. Pregunta, ¿todos pudieron calcular el valor medio y todas las dispersiones? ¿Sí? Si hay alguno que haya tenido duda en esa parte, porque esta parte es como para arrancar, digamos, lo que sigue. Entonces, siempre acuérdense que vamos viendo cosas sobre lo que vimos antes. Entonces, párenme, díganme, no entendí. Lo que no hayan entendido, párenme, no hay ningún problema. Titi, Y nos mira, volvemos a ver. Bueno, ¿qué tal? sí. Recién entré y no sé bien sobre qué apunte están trabajando. Bien, es un apunte que está en el aula virtual. Sí, acá ¿Sí? tengo el aula. Estoy abierto con la compu. Media, moda y mediana esa. ¿O no? Exactamente. Listo. Bueno. Está en el aula virtual, ahí está el apunte y bueno,
estamos en la parte de desviaciones. Desviaciones. Ok. Muchas gracias. Bien. Bueno, seguimos. No sé Sí. si la dispersión entonces vendría a ser la media menos, o sea, restándole cada uno de los números que sumé. Exactamente. Pues a eso Cada lo sumo nu- todo. ¿Cómo? Y a eso lo sumo todo. O Ahí sea, está. tengo cada XY, ¿sí? Va a ser un dato. ¿Sí? Con ese dato yo calculo una media. Y luego, la desviación, lo que decimos es restar, ver la distancia entre el dato y la media. Eso es XY menos X medio. Y el problema que estamos teniendo es que si sumo todo, eso siempre me da 0. Entonces, no me sirve esto. Y acá está la demostración. Quería ir a esta demostración, que fíjense que acá me dice que la suma de XY menos X medio, ¿sí? La suma tiene esta propiedad, que la puedo dividir, me queda suma de XY, ¿sí? Menos, que es este menos de acá, menos la suma de los X medios. Bueno, fíjense que de esta igualdad a la que está al lado, la suma de los XY sigue igual. Esta es suma de los XY, está acá, es la misma, ¿sí? Pero a suma de los X medio lo escribo como N por X medio, ¿sí? ¿Por qué lo escribe así? Porque yo tengo N datos, ¿sí? Y el X medio, por ejemplo, el que calculamos recién, es 3,7. Es 1 el X medio, ¿sí? Los XY son todos distintos, pero el X medio es un solo dato y da 3,7, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, si yo sumo acá, supongamos, en nuestro caso, ¿qué estaría sumando? Suma de X medio. Estaría sumando 3,7 más 3,7 más 3,7 más 3,7 4 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta suma va desde i igual a 1 hasta i igual a 4 porque son 4 datos. ¿Sí? Entonces, como estoy sumando 3,7 más 3,7 más 3,7 más 3,7 4 veces, es lo mismo que poner 3,7 por 4, o 4 por 3,7. El n sería el 4, la cantidad de mediciones, y el x medio es el 3,7. Luego, desde este paso de acá al siguiente, la suma de XY queda igual, ¿sí? Y lo que hago, fíjense que el n queda igual, está acá, ¿sí? Y al X medio, que está acá, que yo lo voy a seleccionar acá, lo transforma por esto, que es la definición de X medio. Es la suma de todos los datos, la suma de los XY, suma de todos los datos, dividido n. Hacer suma de XY dividido por n es lo mismo que hacer 1 sobre n por la suma de XY. Y bueno, como estos dos n se me pueden simplificar, ¿sí? Este está multiplicando y el otro está dividiendo, me queda suma de XY menos suma de XY, y eso me va a dar siempre 0. ¿Sí? O sea que con cualquier XY y cualquier X medio que yo le dé, acá estoy demostrando que justamente por eso se escribe XY, N, X medio, y no le doy un dato particular, ¿sí? Sino que yo cualquier dato que ponga y que me va a dar cualquier valor medio, esto siempre me va a dar 0, ¿sí? Por eso no le pongo un dato particular, sino que le llamo XY, X medio y N a la cantidad de datos. Bien, lo que vamos a hacer después va a ser una clase presencial, ¿sí? Para
la próxima la vamos a hacer presencial para ver estas cosas, ¿sí? Porque por ahí hace falta más está bueno tener el pizarrón para ver estas cosas, para ver la demostración esa, por ejemplo. Bien, entonces, siempre me da 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede evitar que las desviaciones negativas y positivas se neutralicen entre sí cuando se combinan? ¿Sí? Entonces, una posibilidad es trabajar con los módulos, o sea, los valores absolutos de las desviaciones. ¿Qué son los valores absolutos? Bueno, es decir, supongamos xy menos x medio me dio menos 1,4. Bueno, el valor absoluto de menos 1,4 es 1,4. ¿Sí? O sea, que sean todas positivas. Y matemáticamente el valor absoluto se escribe así como está acá. Entre dos barritas. ¿Sí? Este valor lo que me hace es me devuelve siempre un número positivo. Entonces, si xy menos x medio me dio menos 0,5, me devuelve 0,5 positivo. Bien, pero me dice, como la operación de valores absolutos conduce a dificultades teóricas, esto es un problema matemático, ¿sí? Lo que vamos a hacer, dice, vamos a considerar, ¿sí?, hacer el cuadrado de las desviaciones estándar. Entonces, a cada desviación que vimos antes, xy menos x medio, lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que cualquier número al cuadrado siempre es positivo. ¿Sí? O sea, siempre, si hago xy menos x medio, y lo elevo al cuadrado, va a ser siempre un número positivo. Con lo cual, no se me van a anular las negativas con las positivas, porque no voy a tener desviaciones negativas. ¿Sí? Van a ser todas positivas porque están elevadas al cuadrado. Entonces dice, en vez de utilizar la desviación al cuadrado promedio, por varias razones, fíjense acá lo que hago es, lo que está haciendo es promediar las desviaciones estándar cuadrado. ¿Qué significa promediar? Que calculo cada una de las desviaciones estándar, x1 menos x medio, lo elevo al cuadrado, más x2 menos x medio, lo elevo al cuadrado, y eso hago con todos los datos, y lo divido por la cantidad de datos. O sea, de la misma idea de calcular el valor medio. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, con los 4 datos, ¿cuál sería el primer xy? Les pregunto a ustedes. 2,3. El 2,3. 2,3 al cuadrado. 2,3 menos, fíjense. 3,7 al cuadrado. Claro, 2,3 menos 3,7 creo que era 1,4. Sí, menos Claro. 1,4. Pero si lo elevo al cuadrado, resuelvo el problema del negativo y ya me queda positivo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es la idea es de esto que estoy seleccionando acá, es como un promedio de las desviaciones estándar. ¿Sí? Y me dice, pero por varias razones se divide la suma de desviaciones al cuadrado entre n-1 en lugar de n. ¿Sí? Eso ya va a aparecer después, esa razón de por qué se divide por n-1. Ya la vamos a ver, pero la idea ronda en eso, digamos, en sacar un promedio también de las desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en los 4 datos que tengo, yo agrego un dato más, que sea 100, ¿sí?
la media se me va a ir muchísimo, ¿sí? Se me va a ir a un número más alto, y yo podría sacar la desviación con este promedio que está acá. Titi, N era la cantidad de datos, ¿no es cierto? N es la cantidad de datos, X medio siempre es el valor medio, que ya calculamos antes, que en nuestro caso era 3,7 en nuestro ejemplo, y XY es cada dato, el 2,3, bueno, el dato que sigue, que no me acuerdo cuál era. Sí, Sí, la duda es la siguiente. Si nosotros hacemos eso de elevar al cuadrado, el resultado es otro, ¿o no? sí, O sea, no me sí. da más 1,5 o 1,4. No, te va a dar otro Sí, te resultado. da 1,96. Sí, Pero, sí. ¿está bien eso? Sí. Ah, Sí, de esa manera, digamos, se resuelve el problema de que no se anulen. No va a dar. Lo ideal sería que no de cero, digamos, y poder calcular todas las distancias, pero bueno, lo resolvemos elevando al cuadrado. Eso está bien, en estadística se usa, y eso también viene, por ejemplo, de que nosotros nos vemos series numéricas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en general una función, no sé, por ejemplo, la función f de x igual a x, ¿sí? La función lineal, digamos, ¿no? Esas funciones se pueden aproximar, ¿sí? Por ejemplo, con series. Que eso es justamente lo que nosotros no vemos, series, pero tiene cierto error, o sea, esto que estamos haciendo tiene cierto error, ¿sí? Pero el elevar al cuadrado, si una serie, por ejemplo, va a ser x más x cuadrado más x cubo, ¿sí? Y a medida que yo me alejo, ¿sí? En una serie, cada vez tengo un dato más certero. O sea, el error es cada vez más chico, digamos. Lo que quiero, a ver, para que quede un poco más claro de mí, lo que quiero decir es que con el x cuadrado voy a tener un error, lo que vos señalas está bien, pero no es un error, digamos. como que está Termina. contemplado el error, sí, listo. Exactamente, está contemplado, tal cual. Bien. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Y acá entonces se define la varianza muestral, ¿sí? Denotada así. Fíjense que aparece ese cuadrado. Suele aparecer así en todos los libros que busquen, ¿sí? Que va a ser la suma de todos los xy menos x medio al cuadrado dividido n menos 1. ¿Sí? Esta es la varianza muestral, ¿sí? Y la desviación estándar muestral va a ser la raíz cuadrada de ese cuadrado, o sea, s, ¿sí? Una vez que yo calculo, cuando yo calcule la varianza muestral, después voy a calcular la desviación estándar muestral aplicando la raíz cuadrada a ese cuadrado. Titi, Sí, En español, decirlo. ¿podemos subir a los puntitos que... sí. A ver, ahora subo. al gráfico de los puntitos? Sí, O sea que la desviación que estás ahora nos estás explicando es la distancia, dijiste, de cada puntito al punto medio. O sea, exactamente. es el promedio que se maneja en todos los puntitos de la primera línea, por ejemplo. ¿Cómo? Es el promedio de distancia que hay
en general de cada punto al punto medio. Exactamente. Primera línea. Lo que sí hay que tener en cuenta, está bien lo que decís vos, Verónica, pero hay que tener en cuenta que en general las muestras no son todas así, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, esto es equidistante y el punto medio está justo acá en el centro, digamos, ¿no? Sí. En general las muestras no son así, sino que tienen un montón de puntos por acá, unos pocos puntos por acá, y el X medio capaz que está por acá. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando... ¿Cómo? No, está bien. Digo, entonces en general las muestras no van a ser, fíjense que esta muestra es como que tiene todos los puntos equidistantes, el X medio está justo en el centro de la muestra, bueno, y esto pasa en esta muestra, sirve como ejemplo, pero después en un caso más real, ¿sí? Voy a tener muchos puntos por acá, por ejemplo, un montón, y voy a tener menos por acá y mucho menos por acá, y después de vuelta un montón por acá. Es todo más disperso, digamos. Voy a tener más variabilidad, y quizás sí, el punto medio esté por acá, pero con una dispersión para todos lados importante. Entonces, bueno, vamos a ir sumando herramientas, digamos, para trabajar con eso. Pero la idea es exactamente lo que dijiste vos, que lo que voy haciendo es ver la distancia, hacer xy menos x medio, es ver la distancia de cada xy, o sea, de cada muestra al punto medio, ¿sí? Al valor medio. Esa es exactamente la idea. Y bueno, como eso, si yo lo sumo después, y lo que vimos es que la suma me da 0, entonces lo que hago, por eso se eleva al cuadrado, para que no me quede 0, ¿sí? Como dice Emi, con cierto error, digamos, sí, con cierto error, y luego lo divido por n-1. Entonces, a ver, para spoilear un poco por qué se va a dividir por n-1, esto es porque yo lo que estoy haciendo es calcular una desviación, o cómo varía la muestra, ¿sí? ¿Cómo varía la muestra? ¿Sí? Pero la muestra de una población, ¿sí? O sea, si esto fuera una población y yo estuviera trabajando con todos los datos de una población, ahí sí yo pondría n acá, ¿sí? Pongo n-1 para que el denominador de ese cuadrado sea más chico, ¿sí? n-1 es un número más chico que n. Si n vale 100, n-1 es 99. Si divido por 99, ese cuadrado me da un número más grande que si dividiera por 100. O sea que la variación muestral, la varianza muestral, me está dando más grande. Es como decir, estoy considerando más error, vamos a llamarlo, ¿sí? ¿Por qué considero más error? Porque no estoy tomando todos los datos de una población, sino que estoy tomando los datos de una muestra, ¿sí? Entonces, lo que hago es decir, bueno, agrando la dispersión, ¿sí? Esto va a ser un número de la dispersión, y agrando esa dispersión para decir, como no estoy tomando la población, ¿sí? Estoy tomando la muestra, es como agrandar el error. Esa sería la idea. Por eso acaba este n-1. Después igual ya también lo va a explicar, lo vamos a ver en el apunte. ¿Es el s al cuadrado ahí que pone de la varianza? Sí. Por definiciones. Sí. Todo esto cuando aparece así son definiciones directamente. ¿Sí? Dice, por ejemplo, de hecho acá está, fíjense, definición, y me define la varianza muestral. La varianza muestral es esto de acá y se define así,
¿sí? Que es toda la construcción que hicimos antes. Hacer cada xy, restarlo de x medio, elevar al cuadrado. Todo lo anterior nos sirve para saber cómo llegamos a esto. Por ahí si nosotros lo vemos así de una, no entendemos ni qué xy, ni qué ninguna de estas cosas. Entonces la idea es ir construyendo. Así está definido. Y la varianza muestral me va a empezar a dar una idea de la variación en la muestra, digamos. O sea que el n, el n, nosotros Sí. vamos a elegir si usamos n-1 según la muestra que tomemos, o podemos también usar n. No. Siempre para calcular la varianza de una muestra, la varianza muestral, vamos a usar n-1. Ah, bueno. Lo que les decía es que si yo tomara la población, ¿sí? Porque esto es una muestra. Claro, pero es medio La complicado. población es imposible tomarla porque, no sé, por ejemplo, si dijera, quiero saber la cantidad de bacterias, no sé, o medir una muestra de la cantidad de bacterias que tiene mi perro. Bueno, voy a ir a una parte del perro, voy a sacar un pelo, no sé, pero voy a tomar una muestra, no voy a poder trabajar con toda la población de todo el perro, digamos. Imposible, digamos. En general se va a trabajar con muestra, entonces vamos a trabajar con esta varianza muestral. Profe, Sí, yo no entiendo muy bien la parte que dice igual S por X dividido en M1. igual S. ¿Esto? Sí, eso. Bueno, no, esta parte, esto que dice S por S, esto es un índice SXX, es esto de acá arriba. Perdón, no lo puedo seleccionar porque se me selecciona todo, pero es esta parte de acá arriba. Fíjate que el n-1, ¿sí? El n-1 sigue acá estando como n-1, y a esta parte de arriba, que sería la desviación de cada xy, ¿sí? O sea, ¿a qué le estoy llamando SXX? A la desviación de cada xy elevado al cuadrado, a la suma de todas las desviaciones elevado al cuadrado. No sé si ahí me expliqué bien. Sí, se entiende. ¿Sí? O sea, es prácticamente lo mismo. Es la misma ecuación, es exactamente la misma ecuación, ¿sí? Pero a esta parte le pone este nombre. Y está bueno que lo hayas traído a colación porque después esto lo va a volver a llamar así, ¿sí? ¿Para qué lo llama así? Para no escribir todo esto de vuelta. ¿Sí? Para no escribir todo esto de vuelta, le pongo este nombre, S sub XX. Perdón. Sí, con otra nada que ver, pero ¿cómo se llamaría este libro que estamos viendo ahora? Este libro, bueno, esperen porque lo guardé acá. Se suele usar en ingeniería. Espérenme que acá está la tapa. O sea, el autor se llama Devore y hay mucha gente, se llama Probabilidad y Estadística para Ingenierías y Ciencia, pero la verdad que en general mucha gente te dice, estoy estudiando estadística, ¿con qué? Con el Devore, digamos. O sea, mucha gente lo llama por el autor al libro. Pero bueno, acá tienen ahí lo que yo le subí es el libro completo. Bien. Vamos a volver. Conteo. No, tengo bastante para...
Bien, también tiene la parte que ya vimos de datos cualitativos, datos, este, bueno, estamos acá y habíamos llegado acá. Bueno, me dice, obsérvense que ese cuadrado y ese son no negativas, o sea, no son negativas. La unidad de S es la misma que la de cada una de las XY. Si, por ejemplo, las observaciones son eficiencias de combustibles en millas por galón, entonces podría obtener S igual a 2.0 millas. Fíjense que esto sería milla por galón, MPG, lo que acaba de poner acá, lo simboliza acá, en estas unidades. Una interpretación preliminar de la desviación estándar muestral es que el tamaño de una desviación típica o representativa de la media muestral dentro de la muestra dada. ¿Sí? Por lo tanto, si S es igual a 2.0, en este caso, bueno, en este ejemplo, millas por galón, entonces algunas XY en la muestra se aproximan más que 2.0 X medios, en tanto que otras están más alejadas. 2.0 es una desviación representativa o estándar, ¿sí? Fíjense que va más el nombre representativa, de la eficiencia de combustible media. Si S es igual a 3, de una segunda muestra de carros de otro tipo, una desviación típica en esta muestra es aproximadamente 1.5 veces la de la primera muestra. Una indicación de más variabilidad en la segunda muestra. Bueno, lo que me está diciendo acá es, bueno, una interpretación de qué es la desviación estándar, ¿sí? Acá nosotros le llamamos, fíjense, desviación estándar a esta S, ¿sí? Y, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que estamos haciendo como algo representativo. Por ejemplo, el X medio es algo representativo de la muestra. No significa que todas las mediciones midan X medio, ¿sí? Sino que el X medio es representativo. Si hay una que es 1, otra que es 2, otra que es 3, otra que es 4, 5, 6, hasta 10, el X medio me da 5, ¿sí? Pero es algo representativo, no significa que todas las mediciones son 5. Bueno, abajo, algo bueno que tiene este libro es que tiene varios ejemplos, ¿sí? Y fíjense acá abajo, por ejemplo, me da acá, hay otro ejemplo, la resistencia es una característica importante de los materiales utilizados en casas prefabricadas. Me da, por ejemplo, acá 11 datos, ¿sí? Cada uno de N igual a 11 elementos de placa prefabricados se sometieron a una prueba de esfuerzo, de esfuerzo severo y se registró el ancho máximo en milímetros de las grietas resultantes, ¿sí? Los datos proporcionados aparecieron en en un artículo. Entonces, fíjense, acá tengo, por ejemplo, XY, son todos estos datos de la primera columna, se me seleccionan todos, pero bueno, son estos de la primera columna. Acá hizo la suma de los XY, ustedes la pueden hacer también, está bueno replicar los cálculos, sumar todo esto. Calculó un X medio, que es hacer toda esta suma dividido 11, porque son 11 datos, le dio esto el X medio. Acá hizo la suma de los XY menos X medio, ¿sí? Acá calculó, fíjense, el SXX, que es lo que decías vos recién, Nicolás, ¿sí? Que es esta parte de acá, la parte de arriba, y le dio esto, ¿sí? Que si lo divido por N,
me va a dar la desviación, Por ¿no? n menos 1. Perdón, por n menos 1. ¿Sí? Los efectos de redondeo hacen que la suma de las desviaciones no sean exactamente 0. El numerador de ese cuadrado es 11,9359. Por consiguiente, fíjense que hace ese cuadrado va a ser, que es la desviación que vimos arriba, 11,9359 dividido 11 menos 1, o sea, dividido 10. ¿Sí? ¿Qué me da esto de acá? Esto sería ese cuadrado. Ese va a ser la raíz cuadrada de esto que me da esto de acá. O sea, acá hay un ejemplo concreto con 11 datos donde se calcula el valor medio y se calcula la desviación estándar. ¿Cómo era el ejemplo, Titi, de las casas prefabricadas? O sea, ¿ahí qué calculamos con esos números? En este caso, fíjense que lo que se hacía era probar unas placas. Lo que dice acá, cada uno de estos n igual a 11 elementos eran como placas prefabricados, se sometieron a una prueba de esfuerzo, ¿sí? Y se registró el ancho máximo de las grietas resultantes. O sea, una vez que lo someto a un esfuerzo, hay grietas y yo mido cada grieta. Bueno, y hay una grieta que me dio 0,684 milímetros. Otra grieta que me dio 2,54 milímetros. Otra que me dio 0,92. Y bueno, y lo que hicieron fue trabajar con esos datos. Bien. Vamos entonces a parar un poco acá y vamos a ir un poco a la guía. A ver. Acá estoy. Vamos ahora a la guía. Bueno. Acá está. Bueno, fíjense que, bueno, la idea es primero, bueno, escribe la ecuación para calcular el valor medio. Esto es con lo que vimos la clase pasada, utilizando la siguiente simbología, ¿sí? La idea acá era replicar un poco esta ecuación, pero bueno, esta parte, si no sale por ahí de demostrar esto, también lo vamos a retomar en una próxima clase presencial para ver estas cosas, porque por ahí virtualmente cuesta, ¿no? Esta parte sin pizarrón es más difícil. Entonces, pero estaría bueno que intenten hacerlo, replicarlo, y después, a partir de la siguiente